Was the Pfizer COVID vaccine tested on stopping the transmission of the virus before it entered the market? If not, please say it clearly. If yes, are you willing to share the data with this committee? And I really want a straight answer, yes or no, and I'm looking forward to it. Thank you very much. Regarding the question around, did we know about stopping immunisation before it entered the market? No. We had to really move at the speed of science to really understand what is taking place in the market. And from that point of view, we had to do everything at risk. Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esto es un día más en Caimanes por el Mundo. Acabamos de mostrar un vídeo que la verdad ha salido esta semana. Es en el Europarlamento, en la Eurocámara, donde creo que es un político holandés de la derecha. Es un comité por el COVID y cómo han sido tratados los fondos para comprar las vacunas. Y le pregunta básicamente si de alguna manera han testeado la transmisión del COVID una vez que estás vacunado. O sea, porque lo que nos vendieron es si estás vacunado no puedes transmitirlo o tienes muchas menos probabilidades de transmitirlo. Por eso la gente no tenías que vacunarte por ti, sino por los demás. Es lo que nos vendieron durante mucho tiempo. Pues el tío le está preguntando precisamente que si testearon eso y si lo testearon, que comparta esos estudios con el comité. Y la respuesta es una ejecutiva de Pfizer, creo que la mayor directiva de Pfizer, responde con una risa que a mí me pone enfermo y luego dice, no, ¿qué va? Teníamos que movernos muy rápido y a la velocidad del mercado y vamos a ver, o sea, has roto muchísimas libertades individuales y discriminatorias en muchas constituciones del mundo precisamente por esto. Yo no podía entrar en bares en muchos países y en Asturias en las navidades pasadas por no estar vacunado. La gente se olvida de eso, tío. Yo lo estuve discutiendo. Lo estuve discutiendo con unos amigos y decían que era normal que aunque no hubiese datos, que sí que está probado que había estudios o que permitía la vacuna reducir la transmisión. Y yo, pero si no hay ningún estudio que avale eso. A ver, yo en su momento sí que los busqué cuando estaban diciendo todo esto y había muy pocos estudios y el más top entre ellos básicamente te decía que tú no estás vacunado, o sea, tú estás vacunado sí, y yo no estoy vacunado, pues si los dos cogemos el COVID, tu carga viral es la misma que la mía hasta el 6º o 7º día, dependiendo un poco. Y luego la tuya baja mucho más que la mía. Entonces tú a partir del 6º, 7º día sí que tienes menos probabilidad de transmitirlo. ¿Cuál es el tema? El COVID, los 4 primeros días eres asintomático. Ahí es cuando lo estás de verdad transmitiendo, porque no lo sabes. Entonces ambos casos en realidad lo están pasando igual, lo están transmitiendo igual. Esto, para el que haya seguido un poco el podcast, lo llevo contando aquí y discutiendo con mi otro co-host del podcast, Néstor, biólogo molecular, con médicos aquí, y da igual. Pues por lo que has estado hablando tú un poco ahora, porque se ha convertido en un dogma, se ha convertido en algo que creer. Se lo pasé a algún colega y o no respondían o decían, ese vídeo está mal editado, es fake. O... Siempre hay alguna excusa. O sea, sí, nunca es de, hostia, voy a harto. Porque su cabeza no puede coger ese giro de 180 grados y decir, meca, que nos han engañado. Nos estaban diciendo sin ningún tipo de prueba esta mierda para que se vacunase todo el mundo. Ya, pero no es únicamente ya la vacuna, es lo que nos... Cuando el aislamiento que tuvimos en casa encerrados, la gente al principio lo veía mal y llegó un momento en que la gente empezaba a asumirlo como algo normal. Al final te hace meterte en la cabeza algo que si no estás interesado en buscar algo más, puedes pensar por qué está pasando esto.
Pero es que tú piensas las consecuencias legales de esto. Pero O sea, es que no va a haber ninguna al final. Ya, pero que Debería debería haberlo, sí, haberlas. sí, por supuesto. Djokovic puede demandar al ATP o a los países que sean por la de Dios de... O Sí, sea, pues no dejar que de jugar. Alcaraz es el primero porque Djokovic no ha podido ir al US Ya. Open, ni al Australia Open, ni a hostias. Lo que le provocaría no únicamente en cuanto a torneos y a títulos que podía haber conseguido. Patrocinadores, Económicamente ¿cuántos también. patrocinadores perdería? No tengo ni idea, pero vamos, no creo que mucha gente ya se quisiera asociar a él. Yo sigo sin poder entrar en Estados Unidos si no estás vacunado. Bueno, y si no tienes el booster, creo que tampoco. No, yo a ver, el booster yo tengo las 2 vacunas iniciales. Por eso, pero ahora ya no. Yo tienes no que voy a poner meterme algo. más. Pues no puedes ir a Estados Unidos. Bueno, mientras no me dé ir. Mientras no venga a Estados Unidos aquí, que es otro de los riesgos. No, pero bueno, ahora, por ejemplo, con lo de la guerra en Ucrania, el paper que está circulando por la red acerca del think tank americano que proponía qué hacer para desligar un poco de Europa de Rusia, en realidad ellos también lo que intentan es mandar a muchas empresas europeas pues, de vuelta a Estados Unidos o a invertir en Estados Unidos. No, bueno, por lo que decía el paper, más que nada lo que querían es reventar la economía Claro. alemana y francesa. Pero también quieren conseguir, no sé si está en este paper, la idea A ver, de... explica el paper. Antes de decir las conclusiones del paper, vamos a explicar qué es ese paper. Qué bueno paper. Bueno, Es un documento de una agencia de inteligencia de estas privadas que subcontratan muchos gobiernos. Y bueno, ¿de qué va? No, pues comentan un poco la situación, un poco el poder, el auge que está teniendo Europa con la alianza que tienen con Rusia. Y entonces lo que dice un poco Estados Unidos es que pueden hacer para evitar el auge de Alemania y de lo que es Europa en general. Y entonces, pues ya que Europa se basa principalmente en el poder industrial que tiene Alemania, lo que deciden hacer es enfrentar tanto a Alemania como a Rusia. ¿Por qué? Pues por Ucrania. Ucrania es un poco el centro de la cuestión. Y entonces lo que pretenden es desmoronar un poco la economía europea para ellos también, aparte de algo económico, también para evitar que tengan luego posibles, que Europa o Alemania tengan posibilidad de incluso competir medianamente contra ellos. Sí, o sea, el paper o el documento filtrado, es de febrero de este año. O sea, justo De 2020 2020, o no, 2021. es justo antes de que empezase la guerra en Ucrania. Como un mes antes, si no recuerdo mal. Y básicamente, o sea, predice todo lo que va a pasar y cómo va a pasar y cómo ciertos partidos de Alemania, qué partidos iban a posicionar de la... No. ¡Hostia! Cabrón, Perdón, me quedaba un poco de café ahí. no me di cuenta. Hijo de puta. Pues básicamente que ponen que Estados Unidos está entrando en una recesión de la hostia y que si consigue que Europa, o sea, reventar la economía europea, sobre todo particularmente Alemania y Francia, pues que conseguirá tener muchísimas más exportaciones, porque si de repente los BMWs te cuestan el doble, pues no, probablemente compres un Ford o otra puta marca, ¿sabes? Si revientas a la competencia, todo lo que exporta Estados Unidos tiene mucho más, mucho más competitivo. Y va un poco por ahí, y bueno, igual puedo dejar el link en la descripción para que lo quiera leer. Da bastante miedillo, porque te pones a pensar y dices, lo tienen todo calculadísimo ya. O sea, parece que está siendo todo un cúmulo de cosas súper locas y aleatorias, pero en realidad lo tienen bastante controlado. Y bueno, queríamos tocar hoy 4 temas un poco que nos están comentando tanto en las noticias. Este primero era lo de Pfizer y luego la revolución de Irán, que de esto, bueno, sí se está hablando algo, porque otro apunte, lo de Pfizer, imagino que lo habrás buscado en noticias, o son de medios súper independientes que lo ponen, pues los medios más mainstream lo que ponen es
cómo se está exagerando la noticia de Pfizer. O trata cómo- de ridiculizar Sí, al al otro otro. político que consideran conservador y anti-migración. Y antivacunas. Y entonces van un poco también por ahí. Sí, sí, muchos era de... La mayoría de estos artículos en Televisión Española o en un otro lado era de cómo no desmitificar las vacunas. Las vacunas nunca quitan la transmisión. ¿Cómo que no? Hija de puta. Hay muchísimas vacunas que evitan la transmisión. De hecho, por eso se daba por hecho que está tan bien, joder. Bueno, pues, pero la revolución de Irán sí que se está hablando, pero para nada lo suficiente. Yo la verdad que tengo que decir que no había estado leyendo ninguna noticia. Es que si salen las noticias está como la página abajo de los periódicos y tal, y ni la lees, porque los titulares son otros. Pero es de las cosas más heavy que está pasando ahora en el mundo. O sea, Nosotros han muerto, eran 250 personas ya, 5.000 detenidos, llevan un mes de riots, de revueltas. vamos, Pues desde que murió bueno, no voy a decir bien el nombre, así que paso. Pero mataron a una chavala por llevar mal el velo. La policía, ¿cómo la llaman allí? No es la policía de la información, es la policía de... de la verdad. No, como de portarse bien, como... no me sale la palabra. Pero tiene un nombre muy orwelliano. Cívico. Luego lo buscamos, tío. Me molaría tener un becario ahí para este tipo de cosas como Joe Rogan, cuando te quedas ahí sin una palabra. Pero básicamente que se está montando la de Dios, encima un movimiento ultra feminista, que, coño, con todo el bombo que se le da al feminismo Ya, en no le Occidente, están dando- deberían... muchas cosas que comparado con esto son pijadas. O sea, bueno, sin más, muchísimas noticias así de feminismo radical que se ponen por aquí. Sin embargo, lo importante, que todas estas mujeres, o sea, todo este movimiento empezó ya hace meses, porque desde que... Y también un poco en Afganistán, porque en Afganistán llevan un año sin poder ir las mujeres al colegio y empezaron a manifestarse por poder tener una educación. Y también hay manifestaciones ahí en Afganistán de la policía abriendo fuego contra esas mujeres. ¿Tú crees? Y luego como que también está pasando en Irán, pero en Irán se ha liado muchísimo más, porque conoces un poco la historia de Irán. Bueno, lo de la revolución que hubo en los 70, por ahí puede ser. Sí, o sea, un poco más tarde, pero primero, Con los ayatolás. Me sé un poco de eso, pero lo anterior, ¿no? antes estaba el Shah, que era un dictador súper loco, puesto ahí por Estados Unidos e Inglaterra. Llevaba como 20 y pico años o sea, como con una policía de servicios de inteligencia y tal, bestial, que sabían quién estaba en contra de él, se lo cargaban totalmente. O sea, pero a la vez era muy próspero Irán. O sea, es un poco como Irak. Irak, la mayoría de la gente tiene la concepción de que es un país, o era un país súper subdesarrollado, de que los edificios de mierda, chabolas. No. Irak era en plan Abu Dhabi. ¿En serio? Irak ¿Qué tenía loco? de los mejores hospitales del mundo. O sea, Irak eran súper ricos, tío, tenían petróleo. Eran como Arabia Saudí, como Dubái, como... Lo que pasa que Estados Unidos entró ahí, mató a todos y siempre se ha vendido la imagen de que Irak era ya una puta mierda. Sin embargo, para nada. Pues Irán lo mismo. Tenía un dictador súper loco, como también era Saddam Hussein, pero que más o menos mantenía la mierda bajo control. Y hay fotos de mujeres en Irán con minifaldas, Sí, eso lo vi. de eso lo vi. aquella, en los 70, que en España estábamos así de, entre comillas, avanzados. Pues el Shah fue tan represivo que hubo una revolución, porque bueno, antes de eso lo habían puesto ahí por el ayuntamiento En también, Estados Unidos. y en Inglaterra. ¿Y crees, por ejemplo? Estuvo como 20 y pico años,
luego revolución, encima revolución del ayatolá, de pues una teocracia y pues eso, de un país como tan avanzado ha vuelto, en todo este periodo de tiempo ha vuelto a ser súper extremista, religioso, en el spam de 30 y pico años. Es que ves vídeos por ahí de policías cogiendo a mujeres y metiéndolas en el coche policía porque no llevan el velo, pegándole palizas, pero luego ves también a otras mujeres pegando palizas a esas mujeres. En plan, una señora de 50 años con el velo pegando a una niña que no lo lleva. Y todo el mundo pegando a la niña. O sea, cosas... Está liándose la de Dios, porque están dos extremos de la población súper polarizados. Y encima, es que estos son los efectos de segundo, tercer y cuarto orden que no se dan cuenta en economía cuando te pones a imprimir dinero o ahora a hacer el tightening o creas esta inflación en todo el mundo. Estos son los efectos que nadie prevé. Una revolución en Irán, Sri Lanka. ¿Y cómo sabes que no lo prevén o no los han hecho Porque ellos? no creo que tengan capacidad. O sea, si te pones a leer documentos como este, desclasificados y tal, o filtrados, sí, más o menos predicen lo gordo, va a pasar esto, o tienen más o menos clara esa idea. ¿Pero te crees que están pensando en Sri Lanka? Mientras eso. O en Irán, no esto. O que de repente va a haber una hambruna en Somalia. Eso no están, además que les da igual, es que se la pela. Pero no no me refiero, por ejemplo, a Sri Lanka o otros países menores. Pero Irak e Irán, si eran países tan potentes, quizá Estados Unidos también quisiese intervenir. Sí, pero cuando estás creando esa inflación, te preocupa más la inflación que se va a crear en tu país, o en Europa, o en Irán. Aparte que es que no puedes, yo creo, llegar a saberlo a tanto nivel. Es como lo del sistema caótico. Que bueno, igual entramos luego porque te estoy viendo una cara de ganas de hablar del caos. No. Sigue hablando de lo que pasa en Irán. Ayer se quemó una cárcel que es donde tenían encerrados a todos los reyes y... ¿Qué pasa? Bueno, Jerez le está dando un ataque de risa, no sé muy bien por qué. No sé, tío. Murió gente, quemándose en la cárcel esa. No sé por qué te hace tanta gracia. No sé, tío. Y bueno, la noticia está un poco confusa porque no se sabe quién lo ha hecho. O sea, el gobierno acusa a presidiarios. Venga, para un podcast o... La Virgen. A ver, pues qué parte está acusando al gobierno de hacerlo. El gobierno está acusando a los insurreccionistas, pero lo que decían es que había sido un motín en la cárcel, pero se escucharon disparos. Entonces, no se sabe muy bien quién, ya se sabrá en unos días y tal, pero de momento es eso, que hay un pitote montado en Irán del carajo. Y yo creo que se debería hablar bastante más, sobre todo siendo una revolución súper a favor de los derechos humanos. Que no es la revolución de un golpe de Estado, de un golpe militar a otro golpe militar. Pero quizá no le interesa mostrar eso en la televisión. Ya, pero no sé por qué, tío, porque Estados Unidos siempre le ha tenido ganas a Irán. Entonces que haya una revolución en Irán les viene de perlas. Entonces no sé por qué no le están dando el bombo que merece. Igual para no distraernos de Ucrania, que es lo importante, es lo único que se me puede ocurrir. Pero si no, deberían estar hablando muchísimo más. Sobre todo porque están muriendo mujeres todos los días. A palos. Hay vídeos. No voy a ponerlos, pero... Pues no sé, tío. Bueno, ¿sobre qué más querías hablar hoy? Sobre Julian Assange, que es otro caso que no sale una mierda en las noticias. Este es que sí que no sale una puta mierda. O sea, o no, te pones tú a buscar de Assange o no sale en ningún lado. En ningún puto lado. Y es una jodidísima vergüenza que todas estas personas que se hacen llamar periodistas
no estén hablando de Julian Assange, porque están yendo contra el mismo espíritu que es el periodismo. O sea, toda esa... Porque actualmente en España los periodistas están comprados totalmente por el gobierno. Pero yo digo en todo el mundo, o sea, si tú eres un periodista, acaban de matar a uno de los tuyos, bueno, torturar, a saber todo lo que le estarán haciendo, pero por ser periodista. Bueno, de hecho es que es mucho peor que eso. Él es publisher, o sea, es el que publica. Él ni siquiera coge la noticia ni hace el leak. O sea, no hay nada ilegal ahí, por ningún tipo de derecho, ni internacional ni americano. ¿Y por qué crees que podría ser? No, lo que le han acusado es de traición, pero el rollo es que si yo tengo un periódico, y esto ha pasado siempre, el Washington Post o el New York Times, cuando se filtró en Nixon de Watergate, de que el presidente era un corrupto, básicamente, lo publicaron. O sea, nunca puedes ir contra el que lo publica, porque él no es el que está, si hubiese un delito cometiéndolo, simplemente está difundiéndolo. Pero no, ¿y no crees que simplemente eso es una tapadera únicamente porque ese hombre tuviese mucha más información? No, la peña se lo filtraba. O sea, había gente que conseguía ciertos certificados de la CIA o no sé qué y los subía ahí. O todos los documentos de las torturas en Guantánamo, en Irak. O sea, ha sido uno de los personas más influyentes en el periodismo en toda la historia de Assange. Es como si te juegas al baloncesto y se te cargan a Michael Jordan. Y nadie le echa huevos a hablar de él. Nadie le echa huevos en su periódico. Claro que sí. O sea, de Assange es el tío colgado en la Plaza del Pueblo, que se hacía en la Edad Media, y lo dejaban ahí unas semanas para que todo el mundo supiese, mira lo que pasa como la líes, como robes o como hagas lo que al señor feudal de los cojones no le mole. Esto es lo que te va a pasar. Y de Assange es eso. Y Snowden también. Más incluso podría ser de Assange. Porque Snowden por lo menos consiguió escapar. ¿Y qué es Pero- Snowden ahora? Este sigue en Rusia. De Assange estuvo 6 años encerrado en una habitación en la embajada de Ecuador. ¿Esto no sabías? No. Como Estados Unidos le estaba... él se extraditó a la embajada de Ecuador, porque Ecuador de aquella era fuck you USA. Entonces no podían entrar en la embajada de Ecuador legalmente. Entonces tuvo que estar 6 años en la habitación de una de las embajadas de Ecuador y hay vídeos de él y ves cómo se va volviendo loco. En plan, montando en patinete, ¿sabes? Nunca ha salido de ahí en 6 años, tío. Es un locurón. Y fue cuando Ecuador ya cedió, entró a Estados Unidos y ahora se lo ha llevado por todos los lados. A ver, no es que lo- Primero la- le intentaron acusar de una violación hace muchos años que se desacreditó y ahora van con esto. Y este se lo carga, ¿eh? O sea, bueno, ellos le estarán haciendo ya de todo. Sí, no está muerto ya. No creo que... O sea, es como el muerto, lo que te decía de la Plaza del Pueblo. Pero puede ser Quieren muerto. decir, mira, yo puedo cogerte 30 años y torturarte 30 años. No, pero es que entre como Estados Unidos más viejos. Es que tú sabes lo que jodió este pavo a Estados Unidos y a todas las potencias. O sea, ahí en Wikileaks estaba de todo. Conversaciones entre jefes de Estado, locuras. O sea, hay un por quién. ¿Por quién? O sea, yo no te puedo poner una denuncia sin saber quién coño lo ha hecho, ¿no? Porque entonces, ¿cómo puedo probar que eso ha pasado? Ya, pero tenía pruebas. Entonces, si mostraba eso. Claro, pero que ella no las ha mostrado. Pero igual está a punto de mostrarlas. Es que se podrían vender a cualquier periódico por un montón de... Es que lo que dice la teoría conspiranoica de esto, que más sentido tiene, es que esto era una operación de la CIA. Que Jeffrey Epstein en realidad trabajaba para la CIA y esto era para pues, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, toda esta gente que lo va a petar mucho en Estados Unidos. Y siendo la CIA me gustaría tenerlos bajo mi control. Pues si tengo un vídeo de Bill Gates follándose a unas niñas ahí, pues te tengo. O sea, vas a hacer lo que yo te diga.
Y esto explicaría muchas de las cosas de cómo se libró tan fácil de la cárcel, de todos estos chanchullos que tenía, de cómo nunca salían las noticias, las cosas que hacía. Pero ¿y por qué crees que el CNI, no sé qué te pregunto, La CIA. la CIA podía crear ese monstruo, tío? Que esto es mítico en espionaje. O sea, hay muchas espías y espías que se dedican a follarse a políticos y cosas así para sacar información. O sea, No niñas, tío. bueno, ya hemos visto que es posible. Tío, y si no sabía... Y si no trabaja para la CIA lo sabía esto. Y no hacía nada, ¿sabes? Porque se lo investigó bastante. Tío, la puta CIA. Estados Unidos en general, China, tío. ¿China qué? No, que en verdad está siendo... ¿Cuánto tiempo crees que necesito para ser la primera potencia mundial? Pues no sé, depende del COVID. Si siguen con los lockdowns y cada vez que hay un caso de COVID cerrar el país, yo creo que ya no puede adelantar a Estados Unidos. Pero creo que no volverán a hacer esa tontería. Bueno, hubo lockdowns Hace recientemente. poco sí, por eso digo, pero que si siguen con esa política de Xi Jinping, porque esto es lo que te pasa cuando tienes un dictador. Que si es el puto amo, te va a ir muy bien, pero si se le va la pinza un poco, la liaste. Y a Xi Jinping se le ha ido la pinza con lo del COVID, igual que a Mao. Tú sabes que, o sea, Mao creó la mayor hambruna de la historia conocida, porque así era, ¿eh? O sea, los pájaros se cargan nuestras cosechas, vamos a cargarnos a todos los pájaros. Y durante como un mes cogió a toda China, a todo puto chino que había, a matar pájaros. ¿Qué es eso? Las golondrinas, no sé, bueno, no sé qué tipo, era un tipo de pájaro que les jodía las cosechas, ¿no? ¿Qué pasó? Que se los cargaron a todos. Pues esos putos pájaros se comían a los insectos que había por ahí. Entonces, al no haber pájaros, los insectos, la de Dios, muchísimos más, vamos. Y una de las mayores hambrunas de la historia. Entonces, si tienes un dictador, o sea, como ya decía Platón, en plan, la mejor forma de política es el dictador ideal, un tío con poderes absolutos porque nunca la cague. Pero es imposible. Ya, pero pues eso, Xi Jinping con lo del COVID, pues la está liando. Y para unas cosas es mucho mejor lo del régimen autoritario, porque para otras, como esto, pues si el tío cruza el cable, ya toma por culo. Entonces, a tu pregunta, todo depende de si siguen con este tipo de políticas o no. Si siguen con este tipo de políticas, te aparecen 10 casos de COVID y cierra una ciudad de 20 millones de personas, es imposible que consigas coger a Estados Unidos. Por mucho que Estados Unidos pega la hostia económicamente, o sea, no vas a coger a nadie así. Y esto es de lo que se tenían que haber dado cuenta hace mucho aquí también. Volviendo a cómo empezamos el podcast con lo del COVID. ¿Por qué? Pero tú me estás escuchando. Sí. Ay, la madre que te parió, chaval. Si no me escucha ni mi invitado, esto ya es la de Dios. Te estoy escuchando, hombre. No, lo acabamos aquí,